No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Pues aquí me tenéis de nuevo con otro consejito. Hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos en energía y las facturas se reducen. Segundo, ganas en confort controlando mejor la temperatura. Tercero, reduces las emisiones, consumes menos recursos y por lo tanto cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre el frío ni el calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco, o aerotermia para climatizar tu casa con menos gasto y menos impacto en el medio ambiente. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta. Porque como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. La ventana desde el Sauzal, Tenerife, con Carla Francino. Bueno, estamos en el Sauzal, efectivamente. Esta es una población, voy a dar un dato, que debe su nombre a la abundante presencia de sauces, al menos cuando se constituyó como localidad en el año 1505. Y doy ese dato porque lo de conocer la historia y viajar en el tiempo, yo creo que, en fin, que nos gusta a todos, ¿no? De hecho, hace unos días, hablando de historia, estuvo por aquí la gran Nieves con Costrina, con Jesús Pozo, y seguro que hay oyentes que están haciendo doblete. Así que esta tarde, para abrir nuestra hora de música en directo, yo propongo, Benjamín Prado, Bocazas, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Iñaki de la Torre, prescriptor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo propongo abrir nuestra hora de música en directo con un viaje en el tiempo en clave intergeneracional. ¿Compráis? Venga. El viaje no va a ser de siglos, pero son 30 años que no está mal. No está mal. Año 1996, bombazo en las listas de éxito. Te has llevado solo lo que yo quería, me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos. ¿Os acordáis, no? Hombre. ¿Se acuerda todo el mundo, no? Hombre. Vale, muy bien, vale. Qué bien, qué buena memoria, qué buena memoria. Vale, pues ahora viajamos a un punto bastante más cercano. Año 2018. Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. Porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón. ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirla en la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. ¿Cuál es el punto de conexión? Pues es un nombre, Marilia. Marilia es un nombre con orígenes griegos y latinos, asociado a la pureza y a la belleza, o al menos eso me han dicho a mí. Es un nombre muy poco común. Para que nos entendamos, en España hay más de 6 millones de Marías, pero apenas unos centenares de Marilias. Y hoy tenemos a dos en la ventana. Marilia Andrés, que fue la mitad de Ella Baila Sola y que está de gira celebrando sus 30 años en la música desde hace tiempo en solitario. Gracias. Marilia gracias. Andrés, buenas tardes. Gracias, qué ilusión estar aquí, qué alegría. Muchísimas gracias, habéis cantado fenomenal. Muy bien, muy bien. Y Marilia Monzón, que se dio a conocer en Operación Triunfo, que tiene ya un primer disco de estudio y un segundo en preparación y que reivindica sus raíces, que no son otras que las Canarias. Marilia, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bienvenida. Qué ilusión. Oye, ¿habíais coincidido antes, vosotras dos? Una vez solamente.
Una en un festival de cine. ¿De cine? En Cuenca, además. Cuenca. Que yo nací en Cuenca y tocamos, sí, estuvimos en el mismo festival. Además, hemos visto antes que en nuestra conversación de WhatsApp teníamos, oye, tenemos que coincidir pronto y qué mejor lugar para coincidir que aquí, ¿no? Sí, ha sido una sorpresa. Oye, hay que confirmar si es leyenda urbana o verdad como un templo que Marilia Monzón se llama Marilia por Marilia Andrés. Pues es una verdad como un templo. A ver. Pues mira, todo es gracias a mi hermana Nadia, que... O por culpa de... No, hemos dicho... Cuidado. Antes hemos recalcado que gracias a mi hermana Nadia me llamo Marilia. Pues allá por el 2000, mi madre ya estaba embarazada casi de 9 meses. Y de repente un día llegó mi hermana y me dijo, oye, estoy escuchando muchísimo Ella Baila Sola y me he enamorado de este nombre. Quiero llamar a mi hermana Marilia. Toma ya. Y así me quedé. Mi madre tenía pensado Dilaila. Anda. ¿Por Tom Jones? Tom Jones, claro. Sí. Ostras. Sí, así es. Bueno, así mientras no sea es. Benjamina, estaba bien. Son temporadas en que la gente fumaba cosas raras y entonces... En el 2000 ya... Así que bueno, gracias a Nadia y gracias a Marilia. Claro, Muchas gracias. Pero fíjate, a tu hermana. Has dicho mi madre embarazada en el año 2000. Claro, hay otro punto de conexión, otro nexo entre vosotras, que es el número 26. Estamos en 2026. Y Marilia Andrés tenía 26 años cuando naciste tú. Entonces yo ya no sé si esto nos lleva a las cartas del tarot. Esto no o lo nos sabía. lleva Esto no lo sabía. a la Yo hoy parapsicología. tengo 26, es que claro. En fin. 26, claro. Y otra cosa en común, que empezasteis desde muy pequeñitas, muy precoces las dos con la música. Tú Sí. estudiando, tú componiendo canciones. Contad un poquito eso. ¿Cómo os pica el gusanillo? ¿Y cuándo? Bueno, pues yo la verdad que empecé desde muy pequeña. De hecho, ya solo con 3 años daban mucha la paliza en casa y mis padres decidieron apuntarme en clases de canto y la profesora... ¿Con 3 años? Con 3 años. La profesora le hizo un favor a mi madre. Eso es más que un precocidad. buen truco para sacar a la niña de casa. Tal cual, para que dejara de cantar Rocío Jurado y Rocío Dúrcal en casa, porque encima eran las que más me gustaban. Y la profesora de canto le dijo a mi madre, oye, viene a dormir realmente porque se relaja muchísimo con las canciones y se duerme. Ya. Y mi madre dijo, bueno, pues que duerma. Y desde Y dormías ahí, en si bemol, entonces yo... tal cual, bien entonada. Marilia, ¿y tú, tu primera canción con qué edad la escribes? Pues con 11 años. A mí me gustaba mucho escribir. Y empecé a escribir, descubrí que podía escribir una canción, pero realmente descubrí primero que la música me abría el corazón, me ayudaba a viajar, bueno, como cualquier buen poema, buen libro, buen cuadro, ¿no? Y cuando descubrí que podía hacer una canción me pareció increíble, fue una sorpresa. Pero empezó más por escribir y por escribir poemas, y yo creo que canto porque escribo. De hecho, todo lo que canto o lo he escrito, tengo algo que ver, pero no suelo hacer muchas versiones de repente, y me parece que la voz de un autor no es solo su voz, sino su pluma, su mano. Aquella primera canción, no sé cómo sonaría. Sí sé cómo suena una de las últimas, o la última que se ha escrito, que creo que es muy especial para ti, y que se titula Infinito. Wow. Vuelve a mirarme de nuevo olas en mi frente y se moja la calle, se moja. Vuelve a contarme, dicen que dejarás de hacerlo antes. Si te doy todo lo que pides. Infinito puede ser, es pasado lo que ha sido, lo que hay es lo que ves. Tiemblo porque soy un hilo, al final es lo que quieres. Tú dibujas el camino, corazón para querer. Infinito antes de romperse, infinito mueres en la gente, infinito nace. ¿Por qué es tan especial esta canción para ti, Marilia? ¿O Pues por qué lo fue? Me has dejado impresionada porque esta es una versión acústica de una canción que escribí que fue la última canción del último disco de Ella Baila Sola, que tiene unos arreglos maravillosos, y yo esta canción, bueno, le llamé a un disco infinito, imagínate, Sí, sí. Y la versioné en acústico. A mí me gusta mucho, sí. Me parece muy especial porque habla de que tenemos el corazón infinito, pero se nos olvida. Lo recordamos cuando conocemos a alguien y nos sentimos muy vivos, o con el amor de alguien, ¿no? Suele ser una experiencia, una ilusión, pero luego
realmente está ahí siempre, ¿no? Igual de vibrante, solo que se nos olvida. Y entonces cuenta que nos vamos de aquí, además antes hemos hablado de irnos de aquí y nos vamos con el corazón infinito sin haberlo a lo mejor usado. Y bueno, me hace ilusión porque me recuerda a todos esos momentos que son como chispas a lo largo de la vida. De libertad. Infinito puede ser, es pasado lo que ha sido, lo que hay es lo que ves. Tiemblo porque soy un hilo, al final es lo que quieres. Tú dibujas el camino, corazón para querer. Infinito antes de romper. Se ve lo que le gusta a los músicos su trabajo cuando les ves cómo se corean a sí mismos, se cantan sus canciones, pero es verdad, tocan es instrumentos en el aire. No No en todos los trabajos pasa eso. No, No, ¿verdad? No. pero es muy curioso. Mariola, digo Marilia. Es que Mariola es Vas a Mariola. tener que aprendértelo. No, es Ahora que tienes a Mariola. dos que te pueden regañar. Perdón, 2 contra 1. Es que tenemos aquí una Mariola Cubes que vale por 2. Si se calienta, vale por 2. Pero no, decía que has dicho antes de pasada que es que no te gusta mucho cantar canciones de otros. No sé si te refieres a versiones, digamos, de canciones famosas o a que alguien te escriba una canción o ambas cosas. No es que no me guste, es que algo más el cantar canciones propias que hacer versiones, que versionar. Pero luego me encanta también, me parece divertido. Pero si ves un concierto mío, a lo mejor a veces meto alguna versión, pero tengo tantas canciones que me apetece tocar que no me pongo a hacer versiones, pero alguna he hecho. Esta que escuchamos, esta versión del Infinito es del año 2017 y en 2018 la otra Marilia Monzón publicó su disco. Cuando se apaguen las luces y no hay a dónde mirar, yo prenderé una velita para poderme sanar. En mi recuerdo perduras como el sonido del mar, sintiéndolo con mi alma, de aquí te voy a sacar. Yo no sé si prendiste una velita, pero no te buscaste un mal productor para este primer disco, ¿verdad? Yo creo que prendí muchas velitas antes de que naciera este disco para que me tocara un productor tardó? como Juanma. ¿Cuánto duró el embarazo del disco? Pues yo creo que en total yo diría que 3 años. Estuvimos, sí, me tomé el tiempo necesario para crear estas canciones. Sin prisa. Sí, yo creo que me tomé un poco la filosofía de una abuela cuando prepara el puchero. Intenté seguir un poco bueno, eso. Bueno, tú tienes un abuelo que te ha ayudado mucho, ¿eh? También. Paquito. Paquito. Mi abuelo Paquito, claro. Entonces, bueno, me tomé un poco esa filosofía, las ganas de parar, de alejarme un poco del ruido, de escucharme también a mí misma y de encontrarme también en estas canciones. Era mi primer disco, necesitaba que fuese una buena carta de presentación, que se me viese a mí muy bien reflejada, tanto como artista y también como persona. Y creo que conseguí al mejor compañero para este primer viaje, que fue Juanma Latorre. De Vetusta, Morla. Claro. Una persona a la que quiero mucho, que me hizo aprender mucho, ya no solo como músico, sino también como persona y artista. Es raro porque es un mal artista y una persona áspera totalmente. Oye, pero quiero que cuentes antes... ¿Cómo son los vetustos? Los vetustos son todos, las personas... Guille, Juanma, Pucho, todos. Sí, todos maravillosos. No, te quería preguntar, porque antes nos has contado en el camerino, así muy de pasada, cómo te descubrieron, entre comillas, porque es casi el método tradicional antiguo con el que sueña mucha gente. Voy a tocar a un bar y de repente viene un señor de una discográfica. Pues sí, es que fue tal cual. En esto de la pandemia no sabíamos un poco qué iba a pasar con todo de la cultura y el Peor para el Sol, un bar mítico que se ha convertido en mítico ahí en Ópera. Isaac, su dueño, nos dio la oportunidad de tocar las canciones cuando había muchísimas restricciones en todos los lugares, en todos los festivales y en todas las salas. Isaac creó ahí su pequeño espacio, me encontré a muchos artistas, entre ellos nombrábamos antes a Kaleki Las Panteras, por ejemplo. Que van a estar aquí con nosotros. Van a estar seguramente, pues se lo van a pasar muy en bien. Sevilla el 10 de julio. ¡Qué maravilla! Y ahí justo un día me fui a presentar estas canciones cuando ni siquiera había proyecto de single, ni de disco, ni de nada.
y apareció King Martínez. Que es el jefazo de la discográfica de Vetusta Morla y demás, lo digo para que todo el mundo conozca. Y ahí me escuchó y fuimos a tomar un café, me contó un poco toda su idea con Latinoamérica también, un poco lo que hace... Bueno, Latinoamérica, sí. ¿Qué te pasa a ti, por ejemplo? Hablando de Latinoamérica, ¿qué te pasa con México? ¿Cómo estás? Qué bien te trata el tiempo. La verdad, he pensado en ti, pero te miento. Yo he mirado a otro lado, pero estás aquí. Qué tragedia es el lugar donde te conocí. ¿Qué será? Te falta el sombrero, solo. ¿Qué te pasa con México? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, es que México, visité por primera vez México haciendo la gira del primer disco, de Prender una velita, y me enamoré completamente de ese lugar, de ese país y sobre todo de Ciudad de México, que es donde además he tenido la oportunidad de crear un poco esta nueva etapa musical. La verdad es que estoy muy agradecida cómo me han abierto las puertas de ese lugar, cómo el público también ha acogido un poco mi música y lo que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años. Y sí, me he enamorado completamente de México, entonces estos últimos años he estado yendo y viniendo, que parece cerca, pero... Y esto se va a notar en el próximo disco, me huelo. Se va a notar mucho estas influencias mexicanas. Mi amor, y dime que no es la última noche. Con la copa olvido los reproches y me vuela la imaginación. Y la otra Marilia Andrés, tiene también a lo largo de estos 30 años una conexión muy potente con Latinoamérica. Y hay una canción en concreto que yo sé que generó un montón de mensajes de vuelta en tiempos donde no había WhatsApp ni cosas de estas, pero que la letra, cuando la escuchemos, joder, es que es tan vigente, de verdad. De mayor quiero ser mujer florero. Bueno, qué recuerdos. Metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Porque yo sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero. Una carta de amor a Bascal. ¿Qué te decían mujeres de Latinoamérica al escuchar esta canción? Pues mira, es una canción que es verdad que hoy, bueno, seguimos en ese camino. Vuelve a lo rancio. Seguimos en ese camino. Vuelve a lo rancio. Con mucho que avanzar. Pero yo cuando la escribí desde el respeto a nuestras abuelas, a nuestras madres y con sorpresa, porque ahí pues tenía pocos años y de repente era una canción con mucha ironía y con sorpresa, mirando cómo la sociedad intenta meter a todas las mujeres en un mismo molde, cuando hay una riqueza increíble y nos la perdemos además cuando intentamos hacer eso. Y es lo que cuenta la canción, con ironía. Y en Latinoamérica especialmente me han contado cómo les ha ayudado a recuperar su fortaleza, como a reírse un poco de ese encorsetamiento y a recordar que, bueno, que es una anécdota también, ¿no? Si queremos. Y yo creo que estamos en ese camino, hombres y mujeres ahí caminando para igualar esto que lleva tanto tiempo tan desfasado, ¿no? Tan desigualado. Las desgracias que me pasan yo, de mayor quiero ser mujer florero. Bueno, yo la toco en directo. Tenéis que venir a bailarla y a cantarla en esta gira, porque además la tocamos, nos vamos hacia el tumbao y eso es una fiesta loca. Bueno, gira. A ver, Marilia Andrés mañana toca en Peñafiel. O sea, se ha venido hoy para estar aquí, por favor. Un esfuerzo. Mañana vuelve Peñafiel. El domingo estás en Burgos. Sí. Pero tienes luego Vilafranca del Bierzo, Béjar, Marbella, Salceda, Alicante, Lierganes, Toro, Zamora, Sevilla, Valladolid, Barcelona, Lerma, Ledesma, Madrid.
O sea, gira 30 aniversario, pero buena, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser solo este año, pero parece que no, que vamos a alargar esto y vamos a seguir cantando juntos. Y la otra Marilia Monzón, que no lleva 30 años, tiene también conciertos el 22 de agosto en Menorca, el 12 de septiembre en Zamora, el 18 de septiembre en Tenerife y esta tarde en el Teatro del Sauzal. Cuando quieras. Que traes la mirada perdida entre tanto mar, tú que te guías por las estrellas para llegar al lugar, tú que no crees en fronteras, cruzas para cantar, dejando atrás lo que amas, buscas la oportunidad. Tus ojos sedientos que beben del miedo, tus manos que tiemblan, yo las caliento. Tranquilo mi corazón, tranquilo, todo llega, todo pasará. Tranquilo mi corazón, tranquilo, llegarás al destino cuando no haya dónde ir. Ven conmigo, tranquilo mi corazón, tranquilo. Tú que navegas en barcas, solo quieres volar. No crees en colores, nos haces pensar que somos todos lo mismo, sin diferencia. Al mirar tus piernas despiertan, sales corriendo, buscas la vida y algún compañero. Tranquilo mi corazón, tranquilo, todo llega, todo pasará. Tranquilo mi corazón, tranquilo, llegarás al destino cuando no haya dónde ir. Ven conmigo, tranquilo mi corazón, tranquilo. Soy y quiero estar, mercantes y feriantes, reyes y navegantes, somos todos hijos de inmigrantes. Tranquilo mi corazón, La Ventana desde el Sauzal, Tenerife, con Carlas Francino. que cada noche te acompañe.
Faltan 20 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. A esa hora cogerá los mandos desde Radio Madrid Marta del Vado. Nosotros apuramos ya esta última hora de música en directo con amigos y amigas oyentes en el Teatro del Sauzal. Oye, muchísimas gracias por venir, que os lo he dicho varias veces, pero quiero que conste, porque nos hace muchísima ilusión compartir una tarde de radio y ponernos cara mutuamente. Hoy tenemos un chute de Marilias en la ventana. Estamos escuchando a Marilia Monzón, también a Marilia Andrés. Que para siempre seas lo que hoy he visto en ti, el brillo de tus ojos, tus ganas de vivir. Si todo nace dentro, que aprendas a cuidar todo lo que te gusta, lo que te hace vibrar. Te estamos esperando, te estamos esperando. Que siempre haya lugares que descubrir en ti, que la luz te acompañe a donde quieras ir, que veas grande el mundo desde cualquier lugar, que elijas tu camino sin miedo a escuchar. Te estamos esperando, te estamos esperando. Oye, Marilia Senior, después de 30 años en la carretera, ¿qué esperas? ¿O qué buscas? ¿O qué necesitas? Seguir buscando. Lo mismo, ¿no? Seguir buscando. Yo creo que lo bonito de hacer canciones, sí, es precisamente estar en marcha, el proceso de hacer algo que te gusta. Aquí lo sabéis muy bien porque a todos los que hacéis esto, estáis aquí, os encanta, sí, y no cuentas las horas, los viajes. Entonces es una mezcla o sea, hacer que sea compatible el cuidarte, el cuidar la vida práctica, pero no dejar este sueño, esta ilusión de hacer lo que te gusta, ¿no? En mi caso, canciones. Entonces lo que quiero es seguir escribiendo canciones y seguir tocando y seguir visitando lugares. ¿Tienes muchas guardadas por ahí en un cajón? Tengo muchas guardadas que no tengo ganas de grabar también. Anda. O que a lo mejor un día rescato y grabo. Porque no te pasan el filtro, por así decirlo. Claro, sí. Y me pasa también que grabo y luego pasa el tiempo y hay algunas que han sobrevivido y hay otras que ya no me dicen tanto. Entonces espero que se queden ahí. No soy tanto de enseñárselas a mucha gente como de dejarlas un ratito a ver si a mí me sigue moviendo algo o no, y luego ya candidata a ser grabada y compartida, y ya suelto, porque lo que me gusta es compartirla con los músicos y con la gente. Y Marilia Junior, lo de escribir canciones, ¿cómo lo lleva? ¿Estamos preparando un segundo disco tal vez? Pues ahí estoy, con el boli preparado en todas partes y con cualquier libreta también, porque estoy justo en pleno proceso de composición de las canciones de este segundo disco. He estado componiendo mucho en México, hay muchas canciones que las estoy dejando un poco reposar, como bien decía mi otra querida Marilia, y hay otras que están naciendo. Estoy en pleno proceso creativo y la verdad que me está gustando mucho. ¿Hoy te ha salido alguna idea? Hoy me ha salido una idea. De hecho, ahí cuando estábamos antes con la guitarra, he estado ahí con unas melodías que me han gustado mucho. Se la he dado yo, la idea. No tiene importancia, pero se la he dado yo. Créditos. Oye, ¿y lo de hacer algún concierto juntas? Eso sería increíble. Bueno, las puede dos ser, Marilias. podría ser. ¿Queréis intentarlo hoy? Alguna ya se la sabe. Queríamos decir, Francino, que vamos a hacer un mariliaje, ¿no? Sí. Bueno, mira, vamos a hacerlo. El que Marilia en vez del vino es Iñaki. Ahí voy. Lo que pasa es que en realidad va a ser un mariliaje, como dices tú, de tres científicos, porque realmente aquí han pasado muchos científicos esta tarde, pero los auténticos somos este trío de científicas que somos nosotras tres, que somos los auténticos investigadores, solo que sobre música, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto antes, estudiando, que hace 70 o 80 años Tenerife ya intentaba convertirse en un polo de atracción para la ciencia. ¿Ah, sí? Es una cosa increíble lo que hemos descubierto. Por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife de los años 30, que se llamaba José Carlos Schwartz, le encargó a Agustín Lara una ranchera cuya letra habéis conocido de otro modo, pero la original la hemos encontrado en un archivo y decía Trabajo así. de investigación. La letra original decía, esto os puede sonar un poquito, pero la letra original ya buscaba atraer aquí la ciencia. Decía: si tienes un algo que investigar, piensa en mí. Venga, Marilia, a ver cómo dice ahora. Si tienes planetas que explorar, piensa en mí. No respetan nada. Ya ves, mira, que genero bastante geotermia. Marilia. Un gran telescopio que siento tan niña me enseñó a observar. Y ahora todos.
piensa en mí y en mis playas. Cuando explores también piensa en mí. Atentos. Cuando quieras triunfar con la IA, yo la quiero para todo me sirve, ya ves. Esta era la original de atraer. Pero claro, aquello produjo una diáspora, se fueron muchos científicos de Estados Unidos y vinieron a Tenerife a investigar ya, y entonces los del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el alcalde de Boston y el presidente de aquello se pusieron de acuerdo con también el marqués de Silicon Valley, que le estaban robando muchos científicos, y entonces dijeron: no le podemos componer una canción como Llorando para que vuelvan, para que no se nos vayan a todos a Tenerife. Y entonces le compusieron esta canción que a ustedes igual les suena, pero que realmente, si se dan cuenta, la letra iba de eso. Decía: probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. Vamos. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Marilia. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Vamos. Y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Para que volvieran. Bueno. Y remato la cosa científica, porque aquí así son en Tenerife, a los oyentes de fuera se lo digo. Así son en Tenerife. Mucha ciencia. Pero en vez de encomendarse a Stephen Hawking, científico, o a Marie Curie, ¿a quién se encomiendan? A la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena, la que tiende su manto sobre la arena, sobre la arena. Muy bien. Este es el trío de científicos. Siempre nos asalta un temor cuando hacemos programas de cara al público y viaja Iñaki de la Torre y piensa esas cosas, pero últimamente llevas una racha, compañero, francamente porque brillante. Tengo buena compañía, un aplauso. Brillante. Muy bien. Muy bien. Y como ya sabéis que tenemos una pareja de hecho en esta hora de música en directo consolidada desde hace muchos años, que forman el propio Iñaki y nuestro poeta Benjamín Prado, aquí cada uno quiere sus minutos de gloria y se los busca y se los curra. Así que Benjamín, tu turno, a ver, micro por favor. No, es que te has cambiado los cascos. Cogemos otro y se arregla la cosa. De verdad, eres un desastre, ¿eh? Mira que llevas años. Es un ludita. O sea, ya, de verdad. O sea, dices que se ha cambiado el micrófono. Bueno, da igual. No, un aplauso al tonto. La poesía y la ciencia. La poesía y la ciencia. Vamos allá. Desde Edgar Allan Poe, ¿no? El autor del Cuervo y demás, decía: ciencia, hija del tiempo, cuya mirada indiscreta transforma todas las cosas. Bueno, hay que respetarlo esto. Ida Vitale, la premio Cervantes uruguaya, por cierto, esta tarde les ganamos, ¿no? Fijo, esta noche tarde, ¿no? Bueno, se hacía preguntas existenciales, ¿no? En uno de sus poemas dice: el tiempo nos rodea no como un río, sino como un espacio donde todo coexiste. La luz que ves hoy viajó siglos para tocar tus ojos. O la premio Nobel Wisława Szymborska, ¿no? Otras interrogantes. Vete a saber cuántos átomos de Julio César contiene el agua de este vaso.
¿O cuántos electrones de un dinosaurio saltan ahora en la pantalla de tu lámpara? O por fin, Ernesto Cardenal, el nicaragüense, ¿no? Añade la vertiente religiosa, era sacerdote. De una sola célula, árboles, animales y tú, todos hermanos. Todos somos una modificación de otro, somos variaciones del mismo tema. La evolución nos une a todos, vivos y muertos. Lo que Darwin descubrió, que venimos de una sola célula, es que estamos entrelazados. Si uno resucita, resucitan todos. No está mal. Pero yo quería hablar de otra posibilidad, como las medicinas te pueden curar si son pocas, te pueden matar si son muchas. Efectivamente. La ciencia puede curar, puede matar. Y Pablo Neruda escribió una oda al átomo, que hemos recortado un poquito para leerla tú y yo ahora mismo, que verás qué cosas dice en las que merece la pena pensar y tuyo, más seguro. En estos tiempos. Tuyo, seguro. Sí, señor. Vamos allá. ¿Una musiquita? Pequeñísima estrella, parecías para siempre enterrada en el metal. Oculto, tu diabólico fuego. Un día golpearon en la puerta minúscula. Era el hombre. Con una descarga te desencadenaron. Viste el mundo, recorriste ciudades. Tu gran fulgor llegaba a iluminar las vidas. Eras una fruta terrible, de eléctrica hermosura. Venías a apresurar las llamas del estío. Y entonces llegó armado el guerrero y viajó por el mundo dejándote caer en Hiroshima. Los pájaros murieron calcinados. Un olor de ataúd, gas de las tumbas, tronó por los espacios. Subió horrenda la forma del castigo sobrehumano, hongo sangriento, cúpula, humareda, espada del infierno. Así de tu refugio, del secreto manto de piedra en que el fuego dormía, te sacaron, luz rabiosa, a destruir las vidas, a borrar las semillas, a impedir la corola. Te destinaron, átomo, a dejar arrasadas las naciones. Oh chispa loca, vuelve a tu mortaja, entiérrate en tus manos minerales, vuelve a ser piedra ciega, desolla a los bandidos, colabora tú con la vida, con la agricultura, suplanta los motores, eleva la energía, fecunda los planetas. Ya no tienes secreto, camina entre los hombres sin máscara terrible, apresurando el paso y extendiendo los pasos de los frutos, separando montañas, enderezando ríos, fecundando, átomo, desbordada copa cósmica, vuelve a la paz del racimo, a la velocidad de la alegría. Ponte a nuestro servicio y en vez de las cenizas, en vez de los infiernos desatados, en vez de la amenaza, usa tu rebeldía para los cereales, para fundar la paz entre los hombres, y así no será infierno tu luz deslumbradora, sino felicidad, matutina esperanza, contribución terrestre. Ojalá. Pues así llegamos al final de esta tercera hora de La Ventana que hemos emitido de manera especial desde el Teatro del Sauzal. Cerramos nuestra hora de música en directo. Agradezco una vez más a los y las oyentes que habéis venido a compartir una tarde de radio. No me cansaré de repetir que sois nuestra gasolina para seguir adelante. Así que os dejamos con Marilia Andrés en directo. Y hasta siempre, amigos. Gracias. Esta canción se llama Bailar conmigo y habla de bailar con uno mismo para bailar mejor con los demás, quererme a mí para querer a los demás, y doy las gracias a todo el equipazo que tenemos aquí por invitarme. Gracias a todos. Aceptar lo hace todo tan sencillo, dejar ir, nada nunca ha sido mío, convertir la energía en movimiento, sin dolor, que amor sea lo que siento, admitir hacia adentro sin rencores, asumir que nunca fuimos mejores, acoger toda mi delicadeza para ser lo que te pedí que fueras. En medio del ring la luna puede deslumbrarme, pero es en el suelo donde recogí la llave. Bailar conmigo, bailar para mí. Bailar conmigo, bailar para mí. Bailar conmigo, bailar para mí. Descubrir que me había equivocado, aprender las lecciones del pasado, deshacer
estos nudos que me ato para ser más libre. Disfrutar la mirada transparente, admirar el trabajo de las manos, conectar con mi fuerza cuanto antes, no dejar que la corriente me arrastre. En medio del ring la luna puede deslumbrarme, pero es en el suelo donde recogí la llave. Bailar conmigo, bailar para mí. 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 Ah, ah, ah. Bailar conmigo, bailar conmigo. A ver vosotros. Bailar conmigo, bailar conmigo. Ah, ah, ah. La Ventana, con Marta del Vado. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes, You're wishing God, con Paco Nadal. 'cause you are my lonely star. And I'm your wishing God. Now hey. Abrimos esta última hora de ventana desde los estudios centrales de la cadena SER. Paco Nadal, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Tú no estás en Tenerife con Francino y compañía, ¿verdad? No, yo estoy en mi casa con un jet lag tremendo. Recién llegado de Perú. Llegado de Perú, 7 horas de diferencia. Cuando viajas hacia el este, se nota. Se nota, sí. Oye, pues te propongo algo más relajado, que nos quedemos por aquí en España haciendo alguna de las rutas, porque hace unos días se inauguró el nuevo puente del Caminito del Rey en Málaga. Esta pasarela colgante de más de 100 metros de largo que hace esta ruta todavía más espectacular. ¿Tú la has hecho, no, Paco? Sí, la conozco muy bien y además, de hecho, la conocí incluso antes de que se arreglara. Sabes que es el río Guadalhorce, que excava un pasillo, una garganta tremenda allí en el centro de la provincia de Málaga. A principios del siglo XX se hizo un canal de agua que servía para una central hidroeléctrica, y para mantener ese canal, pues bueno, se construyó una pasarela pegada al abismo con el cemento de aquella época por la que pasaban los operarios, y la inauguró Alfonso XIII, por eso se llama el Caminito del Rey, o dicen que la inauguró Alfonso XIII. Bueno, la obra quedó en desuso, aquella pasarela quedó en ruinas, lo que no impedía que mucha gente fuera. Yo confieso uno de ellos. A principios de los 90 yo pasé por allí, aquello era peligrosísimo. De hecho, hubo varios accidentes mortales y se cerró hasta que en 2015 se arregló. Se ha puesto, la verdad, maravilloso. Es una de las pasarelas, unas sendas pegadas al abismo más interesantes de España y más visitadas. Y bueno, ahora con este nuevo puente colgante, pues va a ser todavía muchísimo más atractivo. El puente no lo conozco, las pasarelas sí las he hecho varias veces. Y merece mucho la pena. Le hemos pedido a nuestro compañero Fernando González, de SER Andalucía, que nos cuente un poco más en detalle esta nueva reforma del Caminito del Rey. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un nuevo atractivo que suma el Caminito del Rey, una excusa también para recorrerlo de nuevo en caso de haber ido ya. Es un puente colgante que se ha instalado en el tramo final,
está suspendido a una altura de 50 metros. La estructura cuenta con suelo metálico, barandillas de cable de acero, una actuación que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros que se han financiado con fondos generados por la propia explotación del Caminito del Rey. La obra ha sido compleja, ha sido incluso necesaria la utilización de helicópteros. Con esto queremos, sobre todo, seguir potenciando lo que es un destino turístico tan importante como es el Caminito del Rey y creando más atractivos, si se cabe, y más espectacularidad al Caminito, que ya de por sí solo lo tiene. Es Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga. Esta nueva alternativa se ha situado en el tramo final del Caminito, aunque los que no quieran pasar por ese puente colgante, los que les dé miedo, podrán seguir utilizando el itinerario tradicional. Desde su reapertura en 2015, más de 3.200.000 personas han recorrido el Caminito del Rey. Ay, mi Málaga la bella, vengo como un cenachero, pregonando mil letrillas pa' que sepa lo mucho que yo te quiero. Pues muy apetecible esta nueva ruta del Caminito del Rey, y ya que nos hemos calzado las botas de trail, Paco, te propongo que nos lleves a conocer otras pasarelas que tenemos en España. Y yo no sé si es una de las, iba a decir la más conocida, una de las más conocidas seguro, que es la Ruta del Cares. Pues sin lugar a dudas, ¿no? Tanto que bueno, el Cares, el problema que tiene es que en determinadas épocas muere de éxito. Mira, vuelve a ocurrir lo mismo que pasaba con el Caminito del Rey. Todo se debe a una central hidroeléctrica. El río Cares es el único que se atrevió a cortar por la mitad la compacta caliza de los picos de Europa, y una empresa hidroeléctrica, Electra del Viesgo se llamaba, en 1916, pues excavó un túnel en la roca para llevar ese agua del Cares a una cota, a una altura, unos 9 kilómetros en total de distancia, hasta Puente Poncebos, y allí provocaron un salto de agua para la producción de electricidad. El canal se terminó en 1920, todavía permanece en uso, y para mantener ese canal pues se hizo una amplia senda pegada al acantilado, en este caso excavada. Bueno, pues esa zona, sobre todo la que va de Caín Bajo en León hasta Puente Poncebos, Asturias, es lo que hoy conocemos como la Garganta del Cares, una de las más bellas, pero también una pura romería en periodos estivales y puentes, lo cual no quita para que, si usted nos está escuchando y quiere hacerlo, vaya a hacer el Camino del Cares, porque es una preciosidad. Son al menos 20 kilómetros de ida y vuelta, sí, ¿no? Sí, el problema es que son 11 kilómetros. Y claro, tienes que hacer ida y vuelta, a no ser que haya... Yo una vez la hice planificando, llevando un coche a un extremo, pero se te va un día entre ida y volver, ¿no? Normalmente la gente hace la mitad y vuelve, o si quieres hacer los 22 kilómetros de ida y vuelta, pues lo puedes hacer perfectamente, en un sentido o en otro. Mira, hemos llamado a Juanjo Álvarez, que es guía, lleva más de 30 años acompañando a grupos por esta ruta. Juanjo lo ha hecho más de 500 veces y le hemos preguntado cuál es el tramo más bonito. Su detallada explicación es toda una invitación a hacerlo en toda regla. Si la vas a hacer ida y vuelta, vas a poder disfrutar de todas las variedades y todas las cosas que tiene la Ruta del Cares en ambos sentidos. Si empiezas por Asturias, si empiezas por Poncebos, tienes una subida como de 1 hora aproximadamente, que es hasta que llegas a los Collaos, que tienes unas vistas impresionantes, tienes las casetas de los trabajadores que hicieron el canal. Allí, luego cuando llegas a la zona más alta, pues ya empiezas a ver todo lo que es la Ruta del Cares propiamente dicha. Tienes la surgencia del sistema del Trave, que es una sima de casi 1.500 metros de profundidad. Llegas a Culiembro con la subida de la canal de Culiembro hacia los lagos de Covadonga, hacia la zona de Vega de Ario. Luego tienes el primer puente, tienes la pasarela de los Martínez. El primer puente es el Puente Bolín, que es donde tienes el único punto de agua potable de toda la Ruta del Cares, ya que en Culiembro suele haber una fuente, pero puede estar seca. Luego el resto de Puente de los Rebecos. Luego tienes los túneles que justo antes de la compuerta, que es donde entra el agua hacia el canal o hacia el río Cares. Y luego ya por último, el último puente de entrada justo a Caín. Y lo mismo de vuelta. O sea, es que si la vas a hacer de vuelta es espectacular por donde la hagas. Mira, vamos a otra pasarela, a la de Alquézar, en Huesca, en la Sierra de Guara. Es una ruta circular de unos 3 kilómetros de longitud y unos 200 metros de desnivel aproximados. Esta la
hecho, Paco? Sí, esta la conozco también. Muy interesante, más cortita. Es una alternativa, sabes que el río Vero es el principal de la zona de los cañones de Guara para hacer barranquismo, ¿no? Se puede recorrer todo el río Vero haciendo barrancos, es un barranquismo sencillo, apto para toda la familia. Suena así. Me gusta escuchar el río cuando lleva agua, porque hay veces que está bastante seco, ¿no? Bueno, pues esto lo que se creó fue un circuito de pasarelas para quien quiera conocer la parte más interesante del barranco sin tener que enfundarse el neopreno, meterse en el río y hacer barranquismo, ¿no? Se baja desde la población de Alquézar, de la misma plaza, hay una bajada grande de 180 metros de desnivel y luego coges ya las pasarelas que te puede llevar un par de horas hacerlo, ¿no? Las pasarelas son aptas para todo el mundo, son muy sencillas, hay mirador. ¿Se puede hacer con niños esto? Sí, es una ruta, de hecho mucha gente la hace con niños, es una ruta muy sencilla y lo único que tiene es primero una bajada hasta lo que son propiamente las pasarelas que van pegados a la pared, del salto de agua, caminas también entre rocas, hay un mirador y luego tienes que volver a subir al Alquézar, ¿no? En un día de julio o agosto caluroso, lo que más te puede doler es luego la subida, que es casi una hora larga de ascenso. Pero merece mucho la pena estas pasarelas de Alquézar y son aptas para toda la familia. Y sin salir de la provincia de Huesca está la pasarela de Montfalcó, no sé si esta la conoces. Esta es más dura, esto sí es más para valientes. Mira, estas pasarelas se crearon en torno a un camino natural, el camino natural de Montfalcó, también parte del GR1, en el límite entre las provincias de Huesca y de Lleida, en el embalse de Canelles. Allí hay una zona, bueno, pero no se podía pasar de otra manera por los roquedos, por las paredes y por el propio embalse, ¿no? Bueno, pues se hizo una serie de pasarelas también, muy parecidas, del estilo de las del Caminito del Rey. Yo diría que bastante más aéreas y más dan más vértigo. En algunos puntos casi se puede comparar con una vía ferrata. Pero bueno, dicho esto, o sea, quien tenga mucho vértigo que no las haga. Hay puentes colgantes, hay una subida espectacular de una pared vertical. La pasarela de acero va zigzagueando para salvar ese desnivel. En fin, una ruta muy bonita en una parte fabulosa del Pirineo, no muy lejos de Alquézar, pero no está para todo el mundo en este caso. Vamos otra vez al sur, en Granada, en concreto a los Cachorros de Monachil, que creo que está muy cerca de la capital granadina. ¿Has hecho esta ruta? Esta la conozco también, sí, los Cahorros de Monachil. Cahorros, perdón. Sí. Es parte del río Monachil, que nace en el Pico Veleta. Sí, en Sierra Nevada. Y bueno, es el típico barranco mediterráneo, con mucha humedad, con lo cual hay mucha vegetación. Y esa cerrada, los Cahorros, pues se salva con, creo que son 5 puentes colgantes. Y bueno, una forma de descubrir una Sierra Nevada que no tiene nada que ver con el esquí, muy natural y muy interesante. Mira, Marta Estevez ha hablado con el alcalde de Monachil, con José Morales, que nos decía esto. El paraje de los Cahorros se encuentra situado en Monachil, en el área metropolitana de Granada, a escasos minutos de Granada capital. Estamos hablando de un espectáculo de la naturaleza, ya que el río Monachil ha excavado a lo largo de los años una impresionante cerrada y por tanto estamos hablando de un recorrido muy fresquito que va junto al agua del río. Hay en este caso 5 puentes colgantes, uno de ellos, el más conocido, tiene más de 60 metros. Además pasa junto a una cascada del propio río Monachil, uno de los lugares más visitados del espacio natural de Sierra Nevada. Y aunque tras el tren de borrascas de este invierno ha sufrido daños en algunas de sus zonas, que estamos dando solución y arreglo, pero es un lugar muy interesante para visitar en todas las épocas del año. Ahora también muy especialmente en verano, porque pasas junto al río Monachil, tienes que agacharte, atraviesas una cueva, lo que llamamos la Cueva de las Palomas, y es algo totalmente recomendable. Así que invitamos a todo el mundo a venir a visitar los Cahorros de Monachil. Venga, pues de un extremo de la península a otro vamos a terminar en Galicia, en Ourense, en la ruta del río Mao, por la Ribera Sacra, Paco.
Sí, esta sí que es para todo el público porque realmente es pasarela, pero no es de vértigo. Mide 1,8 kilómetros, va por este cañón, que es un afluente del Sil, pero no va por un barranco, va por un bosque atlántico precioso de tojos, alisios, laureles, en fin, precioso. Y bueno, la pasarela lo que está hecho, pues también para proteger el bosque, ¿no? Empalma con un sendero PR, el 177, y está el acceso a las pasarelas del río Mao, está señalizado en la carretera que va de Parada de Sil a Pobra de Tribes. Un muy buen recurso dentro de la Ribeira Sacra. Qué bien. Mira, nos da más detalles nuestra compañera de Radio Ourense, Flor Robleda. Es un recorrido que parece salido de un cuento de hadas, la mayor parte sobre pasarelas de madera elevadas, por lo que nos parece estar caminando por encima del bosque. Partiendo de la antigua fábrica de la luz, encontramos vegetación autóctona y unos paisajes impresionantes, cambiantes, donde a cada paso la naturaleza nos sorprende. Es lo que vemos, pero también lo que escuchamos, lo que convierte esta ruta lineal y de dificultad baja en un sendero idílico. El canto de los pájaros, el sonido del agua, a veces el rumor de los árboles, nos acompañan en nuestro camino. Paseamos despacio, sin prisas, por largos pasadizos de madera y de repente un giro inesperado o unas largas y empinadas escaleras, porque el camino serpentea a merced de la naturaleza. Y ahora un mirador. Algunos sacan sus móviles, otros respiran hondo y observan. Nos detenemos también en los paneles interpretativos que hablan de la biodiversidad del lugar. Todo en esta ruta anima a bajar el ritmo, a contemplar y a descubrir la esencia y la magia de estas tierras ourensanas. Miro hacia atrás, no recuerdo haber caminado tanto. Miro hacia el mar. Paco Nadal, seguimos caminando, muchas gracias. Querida Marta, seguimos viajando como siempre, que es lo mejor que se puede hacer. La verdad es que sí. Con el poco tiempo y dinero que te quede. Un beso muy fuerte. Un abrazo. Chao. Hasta la próxima, hasta viernes que viene. Espero no haberte hecho sufrir. Alrededor hemos visto bosques arder, la decepción, lo que quisimos y no pudo ser. Agárrate, que nos queda mucho por hacer. Agárrate y luego abrázate fuerte a mí. Y luego abrázate fuerte a mí. Por eso tengo algo que quiero decir. Por eso quiero darte las gracias a ti. Tronco y raíz, tronco y raíz.
La Ventana, con Marta del Vado. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Esta canción de los Beatles habla de que los problemas y las dificultades de la vida se pueden superar o sobrellevar mejor gracias al apoyo, al afecto y al respaldo de nuestros amigos. Porque hay muchas formas de retratar la amistad, a través de la música, de los libros, de las películas y también de las cartas. Arrancamos así una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de una amistad entre 4 mujeres extraordinarias. Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Consuelo Verges y la uruguaya Paulina Luisi. Clara y Carmen, pioneras de la abogacía política y el periodismo respectivamente, yo diría que son más conocidas, pero Consuelo y Paulina tal vez no lo son tanto para el gran público. Así es, Consuelo fue escritora, traductora, con una vida muy interesante que os recomiendo conocer. Llegó a ser la traductora más importante de la literatura francesa en España. Tradujo, por ejemplo, a autores como Marcel Proust. Y Paulina Luisi, yo creo que bastante desconocida en España, fue la primera mujer en obtener un título universitario en su país, en Uruguay. Médica, ginecóloga, profesora, y las 4 son mujeres fundamentales del feminismo, activistas, pioneras en sus campos. Todo esto lo tenían en común, vinculadas a la educación, implicadas en la transformación de sus respectivas profesiones, en el tejido asociativo, en la protección de la infancia, masonas, por cierto, lo que sería motivo de persecución en el franquismo. Franco consideraba a los masones enemigos del orden, formaron parte activa de la vida cultural de sus países, antibelicistas, y estuvieron unidas estas 4 mujeres por una gran amistad. La editorial Renacimiento, como tú decías, ha publicado Letra de Mujer con las cartas compartidas entre las españolas y Paulina. La edición es de Beatriz Ledesma. La historia suele conservar las grandes fechas, las grandes conquistas y los grandes discursos. Mucho más difícil es conservar el instante en que esas conquistas todavía estaban gestándose, cuando las ideas se discutían, se compartían, se matizaban o incluso se enfrentaban entre quienes luchaban por ellas. Y precisamente ahí reside, a mi juicio, la principal aportación de este libro. Por primera vez se publica de forma íntegra la correspondencia cruzada entre Clara Campoamor, Carmen de Burgos, Consuelo Vergés y Paulina Luisi. Un diálogo que se prolongó durante más de 2 décadas, desde 1920 hasta 1946, y que nos permite contemplar cómo nacen las ideas, cómo se forjan las alianzas, cómo se sostienen las amistades y también cómo la historia irrumpe a veces con tanta violencia que acaba por quebrarlas. Ninguna de ellas fue una figura de mármol. Fueron mujeres atravesadas por las contradicciones de su tiempo, por el peso del compromiso, por el dolor del exilio, por las tensiones de la política y por el sufrimiento de ver cómo algunas amistades se quebraban cuando la historia irrumpía con toda su violencia. Y sin embargo, siguieron escribiendo. Porque la escritura fue para ellas refugio y trinchera, espacio de reflexión, de resistencia y de acción, lugar donde sostener el afecto cuando todo parecía desmoronarse.
Como comenta la editora Marta, esta correspondencia narra los grandes sucesos culturales y sociales de la época y descubrimos a estas mujeres desde otro punto de vista que seguramente no es la imagen que podemos tener en nuestra cabeza. Por ejemplo, aparece una Carmen de Burgos incansable en la organización de actos y también vemos cómo está organizando sus textos, ¿no?, para reclamar la emancipación femenina. Hace balance en una carta a Paulina. Mi queridísima amiga, me ha dado mucha alegría saber de usted. Tiene usted razón, es preciso vernos. Olvida los años que hace que no nos vemos cuando habla de mi belleza. He sufrido mucho este tiempo. El año pasado tuve una bronconeumonía en diciembre y una pleuresía en febrero y una bronquitis en abril, figúrese. Y todo lo pasé sin dejar de trabajar por los ideales, quijotescamente gastando mi salud. Pero no puedo ser de otra manera. Verá usted la cantidad de trabajo que yo he hecho desde la República acá. Un año en que he vivido 10. Las anglosajonas no tienen hoy en día que enseñarnos nada a las hispanolatinas, sino mucho que aprender. Hemos batallado por el voto, igualdad de hijos legítimos, abolición de la pena de muerte, el divorcio. Ya verá, hasta hemos tenido una semana de abolicionismo. Tenemos mucho que hablar. Es usted necesaria en el Congreso. A mí me falta experiencia y tiempo. Yo sigo siendo pobre, mi querida Paulina. Es decir, necesito trabajar para sostener mi vida y eso me quita mucho tiempo. He publicado este año pasado 2 libros. Las mujeres, usted lo sabe, somos pocas las que como usted y como yo podemos decir que nuestra vida no ha sido estéril para la humanidad. La masa no se mueve. Necesito su ayuda. Cuento con el presidente de la República y la excelente situación moral que en mi patria tengo. ¿No podría usted venir a París? Yo no sé aún mi itinerario fijo. Dígame si se podrá realizar este deseo de abrazarla y puntualizaremos todo. La enviaré a París para más seguridad. La quiere y la admira su amiga, Carmen de Burgos. Carmen de Burgos fue la primera en poner el debate del divorcio sobre la mesa pública en España y Clara Campoamor llevó ese debate al Parlamento. Sí, lo escuchábamos en la carta de Carmen, que por cierto, ella detallaba sus problemas de salud. Murió en los albores de la Segunda República por un problema de salud, nos dejó relativamente pronto y efectivamente Clara llevó ese debate al Parlamento, tramitó también con su bufete 2 de los divorcios más sonados de la época, pero más allá de lo que ya conocemos de Clara, me destacaba la editora cómo en estas cartas descubrimos una imagen más completa de ella, su espíritu crítico, sus poderosas reflexiones. Se anticipó a describir la tensión política durante la Segunda República y lo escuchamos en una carta a su amiga uruguaya. No sé si usted estará más al corriente de nuestro intenso y grave momento. El triunfo del Frente Popular no ha traído, la calma a España. Y los ánimos están cada día más excitados. El elemento obrero plantea conflicto tras conflicto. Y a mí lo peor no me parece que se planteen, sino que no se resuelvan. El gobierno, sin autoridad frente a unos u otros, creo que por impericia e incapacidad de sus hombres, no interviene, ni se impone, ni decide. Y en estas circunstancias, peor que decidir y resolver en uno u otro sentido es la inacción, que provoca una inevitable y mansa anarquía. Aquí no hay más que odios y pasiones y luchas, sin árbitro que las dirima. Muchas y viejas causas hay para explicar todo esto, pero a mi juicio aparece cada día más claro que la República solo ha valido para que se aupen a los hitos de responsabilidad toda la mediocridad y la impreparación nacional. El país está enfermo, es verdad, pero ante un enfermo hay que emplear un tratamiento. Lo que no se le ocurre a nadie es dejarle a sus propias fuerzas saber cómo se las arregla. El país está enfermo y no se curó. Estalló la guerra civil en julio de 1936. Sí, y me he enterado por estas cartas de un episodio escalofriante que vivió Clara Campoamor cuando intentó abandonar el país en un barco con la guerra civil. Y lo vamos a escuchar de su propia voz. Lo relata desde el exilio en Suiza.
El cónsul argentino me dijo podía embarcar en un petrolero y esperar allí la llegada de un barco extranjero, lo que hice con mi madre y la niña. A los 3 días nos recogió un mercante alemán que iba a Génova. Por muchas razones hubiera preferido ir a Marsella y en otro barco, pero no había opción. En el barco, en efecto, 5 falangistas quisieron echarme al agua. Suerte que al menos en los blancos había un mayor concepto de la jerarquía y se les ocurrió consultar al capitán, quien naturalmente se opuso. Pero esos simpáticos señores me denunciaron al comité de Génova, quien lo hizo a la política italiana, no sé en qué concepto. Y a las 3 nos llevaron a una escuela cárcel donde estuvimos 3 horas hasta que yo armé un escándalo formidable y me llevaron al comisario, quien me confirmó que 5 pasajeros del barco me habían denunciado como no amiga de las ideas fascistas. Lo que desde luego le confirmé. Soy tan poco amiga de ellas como de las comunistas. Y me dejaron en paz. Fue el colofón de la salida de España. Ya podrá usted imaginar cómo tengo el ánimo y el espíritu ante la tragedia nacional y ante la tragedia personal. Pues que puede afirmarse que toda mi vida, intereses, casa, profesión, se ha venido al suelo. Mi posición es neta ante el conflicto. Estoy lo mismo contra los unos que contra los otros. La rebelión militar, que como tal rebelión no puede ser aprobada, ha sido el resultado único de la incapacidad y la debilidad del gobierno del Frente Popular, que tenía a España, mansamente por su inacción, sumida en la anarquía desde el mes de febrero. Esto se veía venir, y la situación que Madrid nos ofreció desde los primeros días no ha sido sino la continuación ferozmente agravada de esa anarquía. Creo sinceramente que la lucha va a prolongarse indefinidamente, y que si triunfaran definitivamente unos u otros, el país se vería sumido en una dictadura roja o blanca, y en una situación igualmente caótica durante algún tiempo. Si la contienda termina en tablas, además de que la espera será larga, no sé cómo vamos a rehacernos en mi pobre y desgraciado país. Yo podré olvidarte. Y Marta, este espíritu crítico de Clara con ambos bandos terminó deteriorando su relación con su amiga de Uruguay, con Paulina. Digamos que asistimos a través de las cartas a la ruptura de su amistad. En 1937, además, Clara publica en París La Revolución Española vista por una republicana, un libro crítico con la gestión republicana durante la guerra, y Paulina lo vivió como una traición. Clara trató de defenderse sin éxito. Pienso como en una obsesión en su libro. ¿Cómo ha podido olvidarse usted de su vida anterior para no aguantarse ahora y en homenaje a su patria callar mientras dure la guerra? Esas cosas debió guardarlas para decirlas después y no hacer con su libro un arma contra los que defienden su territorio del dominio fascista. Primero, ganar la guerra. Después, a rendir cuentas. Pero ahora, ¿una republicana dando armas a los que la combaten? ¿Hasta dónde la ha cegado la pasión? Yo bien sé que de uno y otro lado hubo excesos y recuerde la Revolución Francesa, que otros hayan sido débiles, incapaces, ambiciosos, divididos, como dice usted. Se lo doy por aceptado, pero aún en ese caso, que no comparto, ¿le da derechos para desear el triunfo de los extranjeros que han invadido su país para hundir la democracia? Repudio los extremistas, repudio todas las dictaduras cualquiera, sea su color, porque unas y otras son letales a la democracia, pero acepto, sin placer, algunas situaciones que no comparto en esas situaciones de fuerza mayor como la que hubo de pasar el gobierno español frente al atentado de sus militares facciosos. Y dejemos esto tan doloroso para usted como para mí. Yo no he cambiado una tilde. Mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal. Quien ha dejado de serlo son los republicanos españoles lanzados en los brazos del marxismo y del anarquismo desde el día siguiente del triunfo del Frente Popular, que además, para mayor ironía, ni siquiera fue tal triunfo. Harto tendrán con lavarse los horrores que han perpetrado por acción o por tolerancia. Pero fíjese que usted misma ni discute las realidades, sino la oportunidad. Silenciar las cosas hasta que la guerra acabe. No perjudicarlos. Es decir, dejarse envolver en la tácita aprobación de esos horrores. ¿Hablar después? ¿Cuándo? Las diferencias políticas o la perspectiva con que cada una miraba la realidad
entre Paulina Albisi y Clara Campoamor terminaron con su amistad. Pero Laura, ¿qué pasó con Consuelo Vergés tras la guerra? Pues cuando cayó la República cruzó la frontera a pie, vivió clandestinamente en París sin documentación. En 1943 los alemanes la detuvieron y la devolvieron a España. Consiguió eludir la cárcel, pero el franquismo le prohibió publicar con su nombre. Su amistad con Clara y especialmente con Paulina, afortunadamente sí que resistió. Fijaos qué le dice desde París en 1939 a su amiga. Muy querida amiga, salud a nuestro nuevo encuentro. Todavía no está todo perdido. Mientras se compruebe que existe la amistad leal y generosa, la vida merecerá la pena de ser vivida, y yo renazco a ella precisamente por eso, porque después de perder España y la fe en tantas cosas más o menos abstractas, vuelvo a encontrar a mis amigos de antes y de siempre. Pocos, pero lo suficientes para salvar la moral y la dignidad del mundo. En la primera fila de esos especímenes de buena humanidad me la encuentro a usted, querida doctora. Después de tanto tiempo y sobre esta laguna de sangre y de miseria y de sacrificio que inundó a nuestra España, viene usted a mí con su ayuda moral y material cuando más necesito de ambas. Le correspondo con lo único que puedo corresponderle ahora, con toda la capacidad de afecto y estimación que he podido salvar de la catástrofe. Desde hace unos días estoy en París. No encontré posibilidad de salir legalmente del lugar de refugio, eufemismo que aquí se emplea en lugar de prisión atenuada. Y cerramos, Marta, con una carta que recibió Consuelo de Paulina de los años 40 desde Montevideo. Han pasado los años, el mundo ha cambiado, pero los deseos de mantener la amistad resisten. Mi muy querida Consuelo, ¿dónde la encontrarán estas líneas? ¿Qué ha sido de usted después de estos temibles años de guerra, de sufrimiento, de inquietudes y de hambre? Yo no desespero en encontrarla y volver a reanudar, aunque sea de lejos, nuestras amables charlas de otros días. ¿Cuántos amigos dispersos? Lo mismo entre los españoles que entre los demás. De todos mis amigos que dejé en Europa, he perdido las señas, salvo uno que otro, pues la correspondencia no llega, se extravía, desaparece. Me ha sido muy penoso enterarme de la pobre Concha Espina, que usted me dice que está ciega. Pobre buena amiga. Si tiene ocasión de verla, dele un abrazo de mi parte y dígale que siempre la recuerdo con cariño. Y a usted, mi vieja amiga, ¿qué voy a decirle? Sino enviarle un abrazo muy apretado que le dirá todo lo que las palabras no podrían traducir. Paulina. Qué bonito, las palabras de las amigas y los abrazos. Sí, muy recomendable este libro de Renacimiento, la verdad. Gracias, Laura. Un Hasta placer. la semana que viene. Adiós. Pues vamos a cerrar la ventana con una canción interpretada por dos amigos. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. El lunes, más ventana a partir de las 4, las 3 en Canarias con Francino. Un beso muy fuerte, buen fin de semana. Que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no. Tu belleza es un arte aparte.
No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.